Entonces, como les venía diciendo, esas voces acompañan a la voz principal, ¿cierto? Puede ser con el mismo ritmo o con diferentes ritmos, porque y por lo regular pues obviamente tienen otras notas diferentes también a esa voz principal, y a veces inclusive sea un juego de pregunta y respuesta donde la primera voz llega hasta una parte y luego se queda en silencio y la segunda voz responde y luego aparece la primera y luego se juntan, ¿cierto? Empiezan como a danzar entre esas dos. Entonces uno debe aprender, hay momentos en que uno debe tocar alguna de esas voces, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a escuchar otras voces, uno se empieza a ir con ellas y descuida la voz de uno, que eso es lo que estamos aprendiendo a la hora de tocar en grupo, ¿cierto? Entonces, vamos a partir de un ejemplo de una canción muy, digamos que muy famosa, pero como en este caso, una canción muy famosa que puede tener varias voces, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo les muestro esta melodía, ¿cierto? Digamos que aquí tenemos una melodía a tres voces. Digamos que esta es la voz principal, esta es una segunda voz que acompaña a esa voz principal, y tenemos otra voz que es la que hace la armonía y el ritmo, ¿cierto? Cuando hay notas en bloque se refieren a acordes. Entonces, si yo voy a colocar solo esa segunda voz y ustedes van a tratar de identificar a qué le suena esa segunda voz. ¿Le sonó algo parecido esa voz? ¿Cierto? Quizá no. ¿Y saben por qué? Porque a veces la segunda voz por sí sola, así ya solita, sin más voces, uno no logra identificarla bien y es como difícil saber de qué canción se trata. Pero si yo le agrego ya la voz principal, van a ver cómo cambia y van a ver la voz principal cómo va a sonar con una sonoridad más grande, más bonita. Voy a tocar la voz principal mientras suena esta segunda voz. La primera voz, la voz principal, o sea, esta voz de arriba, esta es la que voy a interpretar en la guitarra y va a ir sonando la segunda voz. Un, dos, tres y... Ahora sí saben de qué canción se trata, ¿cierto? Es el famoso Oda a la Alegría o Himno a la Alegría de Beethoven, que puede sonar solo con una primera voz, ¿cierto? Pero la segunda voz obviamente engrandece más esa voz principal. Entonces es muy importante que mientras hay momentos en que a mí me pueden encargar tocar una voz, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, a mí me pueden encargar en determinado momento aprenderme la segunda voz, ¿cierto? Y yo debo aprender a escuchar esa voz que me asignaron y sin perderme mientras escucho la primera voz, o viceversa. Hay momentos en que me pueden encargar la primera voz y debo aprender sin perderme a escuchar la segunda y también inclusive los acordes, ¿cierto? ¿Qué tal si le agregamos los acordes? Entonces ya con los acordes ya va a sonar y sonando la obra mucho más grande. Es como ir a un pastel, irle agregando más cosas y armando un pastel bien grande, bien bonito, ¿cierto? Entonces la idea es que aprendamos a escuchar esas otras voces sin perdernos en la que nos toca a nosotros.
Entonces espero que hayan entendido bien este tema y nos vemos en un próximo video con la explicación de otro tema.